Hola, ¿qué tal? El mundo se mueve, el mundo cambia y cada vez más los seres humanos estamos abocados a nuevas miradas, a nuevas creencias. Es tan grande, tan fuerte la evolución que a veces no sabemos ni de qué agarrarnos ni de qué cogernos, pero el cambio no lo podemos parar. Una de las situaciones que más está moviendo el mundo es el papel del hombre y el papel de la mujer. Hay una real evolución, confusión, revolución, la palabra que quiera ponerle, pero estamos abocados a una serie de cambios. Por eso he querido traer hoy a una persona, a un profesor universitario, filósofo, un profesor que nos va a contar un poco desde su experiencia cómo está viendo esta evolución y este correr de las nuevas masculinidades. Claro, hay nuevos feminismos y hay nuevas masculinidades, pero él nos va a hablar un poco de las nuevas masculinidades. El doctor Carlos Duque. Carlos, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Doctora Gloria, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa. Usted sabe que he seguido su obra desde hace varios años y este tema pues, es para mí muy importante. También hace parte de mis investigaciones, la reflexión sobre las nuevas masculinidades y sobre las nuevas formas de ser hombre en nuestra sociedad. Que efectivamente, como usted lo menciona, esta idea que se tiene de ser hombre ha venido transformándose, quizá en la medida que los distintos movimientos sociales de mujeres y de colectivos de diversidad sexual LGBTIQ+, han venido planteando la discusión, se han venido también desplazando los imaginarios sobre lo que significa ser hombre. Ese hombre macho, guerrero, fuerte, invulnerable, que no permite que aflore su fragilidad y que generalmente siente que su papel en el mundo está conectado con el poder, con la dominación y con el control de lo femenino, tanto de las mujeres, tanto de las personas no heterosexuales, incluso, como dicen algunas autoras, de la tierra, la dominación de la tierra como otro elemento más de la dominación sobre lo femenino. Entonces, esa es como una primera introducción. Carlos, ¿dónde empieza esto? Si uno pudiera darle una explicación, entre comillas, para la gente que nos está escuchando, ¿por qué ese empoderamiento masculino? ¿Es biológico? ¿De dónde viene el empoderamiento masculino? ¿La cultura, la historia? ¿De dónde viene, Carlos? Yo creo que está, como decía, muy conectado con los movimientos feministas, en el sentido que, por ejemplo, el feminismo tuvo un auge muy fuerte en los 60 y 70, y estas mujeres educaron nuevas generaciones de varones con una mentalidad distinta, cuestionando el rol de sus parejas y también cuestionando el rol de los hombres en general y educando a su hijo, a sus hijos y a sus hijas también en un horizonte igualitario. Creo que ahí empieza a ser fuerte este movimiento por las nuevas masculinidades. Uno podría pensar que desde los años 80 empiezan a construirse en todo el mundo los denominados círculos de hombres, que son una invitación a que los hombres, tanto heterosexuales como no heterosexuales o homosexuales, empiecen a reflexionar sobre las formas de ser hombre y sobre las masculinidades. Sobre todo porque empieza a haber una crisis. La mujer se transforma, se hace más consciente de todos sus derechos, de todas las dominaciones que sobre ella han pendido en los últimos siglos, y ese cambio de la mujer coloca en crisis también a los varones, que generalmente se dan cuenta que ya el rol que habían visto en sus abuelos
y de pronto en sus padres ya no lo pueden ejercer con su relación porque se encuentran frente a mujeres efectivamente empoderadas, mujeres seguramente profesionales, autónomas económicamente, que ya no son presa fácil de la dominación que antes existía, basada en la fuerza, en el dinero y en otros símbolos de poder. Y entonces, ¿qué ocurre? Que seguramente muchos hombres empiezan a darse cuenta que se están quedando solos porque muchas mujeres ya no aceptan este rol eh, del macho, y poco a poco esta reflexión empieza a ampliarse. Ahora, también es una forma de salir de la cárcel del género, como dice la profesora Florence Thomas, porque a los hombres no se les permitía usar ciertos colores en la ropa, por ejemplo el rosado era prohibido socialmente, no se les permitía tomar ciertas bebidas a los hombres, un hombre que pidiera, por ejemplo, un cóctel, un margarita, pues era visto como femenino, delicado, un hombre que tomara una cerveza michelada, por ejemplo, o que usara palabras como me fascina, o incluso que se expresara respecto a la belleza de otros hombres, era fácilmente catalogado como homosexual o poco hombre. Entonces ha ido transformando y los hombres nos hemos dado cuenta que salir de esa cárcel de género nos da posibilidades maravillosas para expresarnos y para tener sobre todo relaciones más equitativas con nuestras compañeras, con nuestras familiares, con nuestras amigas, incluso también, obviamente, con personas del sector LGBTIQ+, que para el hombre tradicional estaban vetadas porque colocaban en juego su masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, Carlos, ya. pero muchos hombres han podido sentir que perdieron. Yo recuerdo una frase que me dijo alguna vez un señor que me dijo, pero ¿por qué les dio por eso si vivíamos tan rico? Entonces uno pregunta, ¿vivíamos tan rico quiénes? Entonces, para muchos hombres se ha perdido. Claro, se ha perdido un lugar de privilegio simbólico. Se ha perdido esa frase antigua que escuchábamos, que las madres decían o las abuelas: primero sírvale al niño, primero atienda al rey, primero atienda al hombrecito de la casa. Eso se ha ido perdiendo, por ejemplo. Se ha ido perdiendo el hecho de que el hombre decidía el restaurante en las invitaciones a cenar porque era el que tenía el dinero, y ahora se encuentra con una mujer profesionalmente desarrollada, económicamente estable y autónoma, y ahora las negociaciones son otras. Y ese es uno de los elementos más importantes para nosotros los hombres, estar dispuestos en una clave profundamente democrática, igualitaria y equitativa a desplazar ese lugar de poder que nos han ido inculcando desde siempre, no solamente en términos de género, sino también, por ejemplo, en términos, podríamos aquí mencionar, raciales, cuando muchas veces los hombres blancos han tenido un privilegio sobre otras personas afrocolombianas, indígenas. Cuando se está dispuesto a cuestionar esos privilegios, puede uno abrirse a otras dimensiones que generalmente terminan siendo, como decía, muy ricas, porque también te quitan esa carga de ser el que tenga que estar siempre teniendo el control o llevando el poder. Aquí se desplaza ese lugar de privilegio, se cede ese lugar de poder y se comparten, como decía, democráticamente. ¿Qué se gana? Cedo el lugar de privilegio y ¿qué gano? Un hombre puede estar oyéndonos, bueno, me están diciendo que sea diferente, que la tenga más en cuenta ella, que oiga más, pero ¿yo qué gano? ¿Pierdo? ¿Pero qué gano? Inicialmente yo creo que uno podría pensar que se pierde desde ese lugar de privilegio en el que históricamente se ha habitado. Pero se gana libertad, se gana en conciencia, se gana en respeto y se gana en un autoconcepto propio respecto a una realidad que ya es inocultable. Hay en estos momentos un empoderamiento de la mujer que permite tener relaciones
personales, familiares o de pareja equilibradas, equitativas, incluso que le permite a los hombres expresar tranquilamente sus emociones, permitirse ser vulnerables, permitirse ser frágiles, que era algo que al macho tradicional no se le permitía. Tenía que ser una suerte de casi que de muralla, que no sentía dolor, que por eso no expresaba emociones y que por eso se sentía en control de su vida. Pero ¿qué pasaba? Siempre los hombres han ido a los bares entre ellos y a través del licor aparece esa emocionalidad, aparece incluso muchas veces una sexualidad que va más allá de lo canónico, ¿sí? Hombres que pueden explorar una sexualidad distinta, desplazándose, reitero, de ese lugar de privilegio. Desde luego, siempre es difícil ceder ese lugar de privilegio, ceder ese poder, pero se puede hacer y se debería hacer en el sentido que lo que se ha denominado toda la cultura patriarcal nos está haciendo mucho daño como humanidad. Pensemos en estos modelos de hombres que están liderando el mundo actualmente. Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, estos hombres dominadores, controladores, que parece ser que no muestran ninguna sensibilidad por sus adversarios, por sus enemigos, y solamente quieren cumplir con sus metas, sacando de la ecuación a los otros. Vamos a comerciales y ya continuamos porque me parece muy importante lo que nos está hablando Carlos. Ya regresamos con Revolturas. Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa. Pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presiento. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa? Pero me imagino porque los caleños son buenos para todo. Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece No, pero que ahí ya no. del Estás Agustín hablando Codazzi. como puro mamerto. No, del Agustín Codazzi. No Se me son acusa ciertas. de eso. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte. ¿Y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegarán al 4. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno, hace mover mucho los pies y eso es desoxida. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. Estamos con Revolturas. Carlos, pero yo haría una pregunta un poco más atrás. ¿Este poder masculino es biológico? ¿Es cultural? ¿Cómo se fue creciendo a través de la historia tú como profesor universitario? ¿Qué encuentras cuál es la explicación? Ahora, claro, el miedo a la pérdida del poder es muy grande, pero ¿quién le dio ese poder a lo masculino? Sí, claro, históricamente existen estudios que dan cuenta del valor superlativo de la fuerza masculina, ¿sí? del asunto del fenotipo masculino, que, por ejemplo, en la etapa prehistórica, el hombre salía a cazar, salía a hacer tareas que exigían el uso de la fuerza, y la mujer se quedaba en la casa con los hijos y en labores conectadas con la agricultura. Pero han pasado los siglos y ahora, como lo sabemos, estamos en una suerte de sistema económico basado muchas veces en lo cognitivo. Y ahí ya no tiene mayor importancia esa fuerza física que al inicio de los tiempos era tan importante. Ahora hemos visto cómo
a través del conocimiento, de la inteligencia, de las múltiples capacidades y de las habilidades incluso llamadas blandas. No hay diferencia entre hombre y mujer para ningún cargo directivo, por ejemplo. Entonces, claro, ha habido una transformación, quizá desde ese primer momento donde la fuerza era tan importante, pues eso fue transformándose culturalmente y el hombre seguía incluso siendo dominante, pero además recordemos que no era penalizado la violencia contra la mujer. Esto se fue ganando con el tiempo porque en algún momento se consideraba que el hombre podía ejercer violencia contra la mujer. Entonces, el papel de la condición física, fenotípica si se quiere, pues era muy importante. En este momento, un hombre que golpea a una mujer termina siendo denunciado por violencia intrafamiliar o violencia basada en género y ya eso no es preponderante. Además, una mujer que perciba a un hombre violento en este momento, pues en general, salvo casos particulares, pues va a tomar distancia. Entonces, en este momento, reitero, en esta dimensión cognitiva, no existe, digamos, tal distinción en la cual la fuerza sea un valor preponderante. Eso es lo que estamos viendo ahorita, podemos pues atestiguando líderes de grandes naciones, presidentas, de juntas directivas, ministras, bueno, etcétera. Ya no hay distinción, grandes científicas también, por supuesto. Entonces no existe una dimensión donde el hombre sea diferente solamente por ese asunto biológico fenotípico de la fuerza física. El poder es la fuerza y el valor más atractivo para los seres humanos, el poder. Por encima del sexo, del dinero, de la fama, de todo, el poder, Carlos. Bueno, no, yo creo que la fama y el sexo también son unas formas de poder. El filósofo Friedrich Nietzsche hablaba pues de que la humanidad se fundamenta en la voluntad de poder, efectivamente. La voluntad de poder y la voluntad de dominio. Ese deseo de poder sobre los otros, sobre las otras, que es el que ha llevado a las guerras, es el que ha llevado a tantas manifestaciones de violencia. Yo creo que hay una, digámoslo, culturalmente una pulsión más acentuada en los hombres hacia el poder, hacia ¿Por cultura o por biología? Yo creo que primero, como hablábamos, estuvo conectado con la biología, en ese nivel más primitivo, pero después por el tema cultural, donde el hombre se impone como el proveedor, el que está por fuera, y la mujer la que está en la casa. Y en ese ambiente público aparece la competencia con otros hombres por el poder. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el hombre descubre lo privado, el hogar, esa dimensión del cuidado, puede empezar a desplazar ese ideal de masculinidad conectada con el poder, conectada con el dinero, conectada con el prestigio y vivir otras dimensiones de la vida, reitero, más conectadas con la familia, con la comunidad, con lo que se denomina una ética del cuidado, que no debería tener género. Los cuidadores podrían ser hombres también, mayoritariamente han sido mujeres, pero podríamos también ser los hombres. Y de hecho, los que tenemos, muchos hombres que tenemos hijos en este momento, compartimos las labores del hogar con nuestras compañeras que son profesionales, que están en el ámbito laboral. Y por ejemplo, el caso particular mío, mi compañera ha tenido un despliegue profesional que la ha llevado a cargos directivos en los cuales pues he tenido yo que quedarme en el hogar cuidando de la familia, y eso ha implicado también para mí un disfrute que muchas veces a otros hombres de otras generaciones no se les permitía. Quedarse con los hijos podría parecer como un fracaso. ¿Por qué? Nuevamente porque tenías que estar conectado con la búsqueda de poder, y ese poder es público. Entonces nuevamente decíamos, es también una liberación para el hombre, ¿sí? Es una liberación de esos estereotipos de género que nos decían cuál era nuestro lugar en la sociedad, cuando nuestro lugar puede ser múltiple.
Y puede ser incluso temporal, que estemos con los hijos, con las hijas, pero más adelante tengamos nuevamente que tener un papel más preponderante en lo público y nuestra compañera pueda asimismo volver después de una etapa de intensidad laboral al hogar y eso no tenga no represente ningún problema ni para el hombre, ni para la mujer, ni para la pareja, ni para la familia. Y fíjate que nuestros hijos, ¿cómo están creciendo? Viendo al papá que los despacha para el colegio, que cocina, que está en las reuniones de padres de familia, un padre presente y seguramente nuestros hijos varones tendrán más conciencia de ese rol que pueden jugar cuando ellos mismos tengan la posibilidad de ser cuidadores. Estamos en un periodo de transición, es decir, todavía esa mirada tuya es maravillosa, pero esa mirada no es fácil que la tenga un hombre, estoy generalizando, pero no es fácil, Carlos, que la tenga un hombre, porque de pronto precisamente la pérdida de poder, cuando hay conciencia lo puede llevar a mirar, estoy ganando, pero cuando no hay conciencia estoy perdiendo, y entonces si la voy a perder, si ella decide irse con otro, si escoge a otro o tiene un camino diferente de no necesitarme, puedo llegar a matarla porque o mía o de nadie. ¿Qué tanto la cultura está construyendo ese nuevo hombre o todavía es como una vana ilusión para el futuro? Efectivamente, ahí aparece un tema muy delicado en la violencia basada en el género y nosotros tenemos unas cifras muy altas de violencia contra las mujeres y sobre todo, por acá tengo el dato, tuvimos 745 feminicidios en 2024, 28% más que en el 2023. En 2023 fueron 630 casos. Es decir, 745 en 2024, 630 casos de feminicidio de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Esto es bien delicado y está conectado efectivamente con estas transformaciones que se están dando. Esa frase fatídica, si tú no eres para mí, no vas a ser para nadie más, representa ese hombre que basa toda su existencia en el poder, en el control, en el dominio, en la exclusividad, en la territorialidad. Y por eso, desafortunadamente, muchos hombres cuando su pareja decide terminar la relación o muchas veces cansada por el maltrato decide alejarse, toman esta decisión violenta. Nosotros en Colombia somos desafortunadamente un país muy conservador y los avances no han sido muchos. Quizá quienes hemos tenido la oportunidad de educarnos y pasar pues por distintos niveles universitarios y sensibilizarnos a estos temas, pues tenemos una apertura, pero atestiguamos a diario muchos indicios de que no hay una mejora consistente en la sociedad. Incluso, por ejemplo, en este momento en Cali, lo estábamos hablando hace poco, ya no hay círculo de hombres. Ya no hay, hace unos años hubo un círculo de hombres donde se reunían 20, 30 hombres a conversar, que además es muy poco, ya no existen esos espacios. Y creo que necesitamos seguir avanzando en esa dirección. Comprender que entre las distintas formas de ser hombre implica distintas formas de relacionarnos con nuestra pareja y comprender también que no es garantía plena un matrimonio para que el amor dure toda una vida. Seguramente si es un amor que no tiene las condiciones de equidad, de respeto, pues seguramente las mujeres en esa clave de empoderamiento van a tomar distancia y ahí aparece una vez más, tristemente, el tema de la violencia. Esa es una reflexión que nos falta profundizar. Ahora, cierro con esto. Lo que estamos viendo, curiosamente, es, yo he visto por ahí varios videos de hombres que están reivindicando volver a las antiguas masculinidades, al macho proveedor, al macho fuerte. Entonces ahí hay una cosa muy compleja. No sé si
¿Viste esta serie de Netflix, Adolescencia, donde hay un niño que asesina a una compañera del colegio? Y eso tiene que ver con el hecho de que, de alguna manera, se está volviendo a reivindicar ese hombre supuestamente con poder sobre las mujeres, que se ha ido pervirtiendo. Entonces ahí es una discusión, reitero, muy compleja, pero en nuestro contexto creo que no hemos avanzado mucho. Y las cifras de feminicidios y las cifras de violencia intrafamiliar así lo indican. Esa es una tarea por realizar. Carlos, de pronto no nos estamos yendo para el otro lado. Y en el otro lado también, claro, a Macron le pegaron. Si la foto hubiera sido Macron pegándole a ella, ¿qué le habría pasado? Sí, no, sin duda hay que encontrar el equilibrio. Yo lo que sí siento es que hay una complejidad humana que el machismo y el sexismo silencia, pero de ninguna manera se espera que el hombre tenga un rol pasivo o un rol, digamos, disminuido. No, se trata es de un asunto de igualdad y de equidad. Poder hacer realidad esa palabra tan bella de ser un compañero de vida, ¿sí?, de otra persona. Y eso implica ser compañero, ser compañera implica, reitero, igualdad, equidad, democracia, no subordinación. Y si hay mujeres que maltratan, sin duda alguna, pues eso también tendrá que denunciarse. Lo que sí vemos es que los feminicidios, digamos, la otra vez leía un estudio, por cada hombre que es asesinado por su pareja, hay más de 90 mujeres que son asesinadas por su pareja hombre, ¿sí? Entonces hay una desproporción en el uso de la violencia. Quizá porque la mujer biológica, culturalmente, socialmente está más conectada con el cuidado de la vida y porque tiene la capacidad de comprender que una relación no es una cárcel y que si el otro, la pareja decide irse, pues no tiene que hacer como el caso contrario, agredirla, ¿no? Y fíjate una cosa que la otra vez también conversábamos con unas colegas, el tema cultural con la música, por ejemplo, esa canción de Camilo VI que dice mi mundo tú, mi casa tú. O sea, cuando yo convierto a la otra persona en un todo, en mi totalidad, pues obviamente cuando esa persona decide tomar distancia de la relación, se acabó mi mundo, se acabó mi vida, se acabó mi casa, se acabó mi hogar, y ahí hay un paso a la violencia. Creo que tenemos que avanzar a una lógica más de la contingencia, de comprendernos como seres humanos, con ciertos roles, con ciertas potencialidades, pero tratar de construir, reitero, en equidad y sobre todo cuestionando los roles del poder. Mire, yo tengo un ejemplo. No, pero mira, está tan interesante, pero se me acabó el tiempo, por eso te invito a que continuemos, porque está tan importante. Creo que todos estamos así como escuchándote y mirándote con mucha atención. Es muy interesante lo que nos está diciendo Carlos, pero se me acabó el tiempo. Por eso los invito a que la próxima semana continuemos. Carlos, muchas gracias, y ustedes espero que estén aprendiendo, estén escuchando de la misma manera para poder generar realmente una sociedad equitativa. Nos vemos la próxima semana.